Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del análisis de un hincha. El día de hoy vamos a hablar del partido entre el Atlético Bucaramanga y el Deportivo Cali por la fecha número 8 del fútbol colombiano, que terminó 0-0, un expulsado para cada uno de los equipos. Un partido que yo lo describiría como el festival del desperdicio, un partido en donde el Bucaramanga sobre todo desperdició muchísimas oportunidades de gol. De hecho tuvo 19 tiros totales, de los cuales solamente 4 fueron a puerta. Como vemos, digamos que ofensivamente llegó bastante al arco o al área rival de el Cali en este caso, pero desperdició muchísimo, sobre todo en el juego aéreo. Pons, Sambueza, Batalla, cuando entran los laterales también a los centros, desperdiciaron oportunidades de verdad muy claras. El Cali, digamos que en términos generales sacó el punto que necesitaba por la circunstancia del partido, porque desde el minuto 35 un jugador menos por la expulsión de Álvarez, que voy a decirlo de una vez, para mí estuvo mal expulsado, no porque la jugada no fuera de roja, sino porque para mí esa jugada no era ni siquiera falta. Esa fue una jugada en donde el futbolista, el central, obviamente se le va la pelota y Pons muy inteligente va a recuperarla, pero él alcanza a tocar, Álvarez alcanza a tocar la pelota cuando se tira en barredora, y al tirarse en barredora obviamente el cuerpo pues, se va a deslizar por el piso, se le queda la pierna, la rodilla se le dobla, y en el momento en el que ya se ve que se le va a doblar mucho la rodilla por inercia, es algo totalmente natural, estira la pierna y termina pegándole a Pons, que también yo creo que fue muy inteligente porque dejó la pierna de atrás para que lo terminara tocando. Digamos que la expulsión sí está bien, porque si eso es falta tiene que ser expulsión. Estaba frente al arco, estaba solo, no había otro futbolista del Cali que fuera a cortarle esa pelota. Entonces ahí también cambió totalmente el partido. Hablando también del arbitraje, me pareció que no supo manejar el partido. Este árbitro yo lo había visto varias veces este año, no sé si este es el primer año como profesional del árbitro, no sé si el año pasado estuvo en la B, pero yo no me acuerdo del año pasado haberlo visto, pero este año sí lo había visto en varios partidos y lo había hecho bien, pero hoy sí me pareció que tuvo un desempeño bastante pobre. Volviendo al partido, obviamente en el segundo tiempo cambió totalmente el partido. El Bucaramanga a tener más la posesión, a tirársela encima al Cali, que en los primeros minutos del segundo tiempo sobre todo lo sufrió. Después ya fue un aguante. También varios futbolistas del Cali que con mucha entrega se dedicaron a defender. Puede ser Aguilar, Caldera, que entró por Álvarez, bueno, entró por Bebelo, Reynoso, pero entró a jugar a la posición de Álvarez, lo hizo muy bien. Anuló totalmente a Pons, que se vio muy perdido el día de hoy, pero bueno, en ese sentido el Cali, Martínez también, el Titi en el momento en el que estuvo, los minutos que estuvo también, se dedicó a intentar recuperar la pelota, muy inteligente como jugó el Cali todo el partido. Pero bueno, al final voy a hablar del Cali en general, porque yo siento que el problema principal que tiene el Cali es el técnico. No creo que el problema sea de jugadores, sino precisamente en este momento, después de todo ese mercado de fichajes tan bueno que hizo el Cali este año, que para mí fue el equipo que en términos generales mejor se reforzó en el fútbol colombiano. Yo ya no creo que el problema sean los jugadores. Antes sí era el problema de jugadores, porque tenía muy poco el Cali para poder siquiera entrar a los 8 en el semestre. Pero bueno, digamos que en términos generales el Cali hizo lo que tenía que hacer. Hablando ya del Bucaramanga, el Bucaramanga tiene algo que es muy grave. Tiene un buen técnico, futbolistas tiene un par que marcan totalmente la diferencia, pero el resto son futbolistas que no aportan tampoco demasiado, aportan en conjunto, pero en lo individual, cuando el equipo lo necesita, no aparece uno que destaque, y eso pasó hoy, en el momento en el que Ponce y Sambueza tienen un partido como el de hoy, que es bastante flojo. De hecho, Sambueza estaba tan frustrado del partido, de toda esa cantidad de balones y de pelotas desperdiciadas por el Bucaramanga, terminó expulsado por alegar esa segunda amarilla que le terminó sacando la roja al árbitro, que en ese sentido sí estuvo bien, porque sí le habló de mala manera, o por lo menos se vio que sí le habló de mala manera al árbitro. Entonces terminó expulsado también por la frustración. De hecho, Pons le saca una amarilla también finalizando el partido por una jugada bastante boba y sin pelota contra uno de los centrales del Cali. Pero el Bucaramanga, en el momento en el que Sambueza y Pons no están en un nivel óptimo, que no tienen un buen día, que es algo totalmente natural, no hay otro que lo supla, ni siquiera Batalla, que es el fichaje estrella del Bucaramanga, el fichaje más caro de la historia del Bucaramanga, hoy desperdició muchas oportunidades. Sí, lo intenta Inestrosa por la izquierda, Aldair por la derecha, los centros les hicieron muy bien, al principio del segundo tiempo hicieron un buen trabajo asediando al Cali, pero después se fue diluyendo y ya se notaba mucha frustración tirando centros donde no debía, ya alegando mucho cosas
jugadas que no tenían que ver y no aprovecharon esos 85 minutos con un hombre de más, el Bucaramanga. Y ya para terminar el video, porque es rapidito, al final fue un partido que terminó 0-0, fue bastante flojo el nivel de los dos equipos. El Cali por lo menos tiene la excusa de que tenía un jugador menos durante tanto tiempo. Pero ya volviendo, hablando lo del Cali, hay jugadores muy interesantes. Tiene al Tití, que está siendo uno de los goleadores en este semestre. Tiene un jugador interesante como Martínez, el honguito, que es un buen futbolista. Tiene buenos cambios. Tiene un futbolista que si logra estar al nivel de hace unos años como Velo Reynoso, es un fichaje estrella, puede ser de los mejores del FPC. Para mí el problema que tiene el Cali es que obviamente le siguen faltando algunos jugadores para poder ser un equipo, digamos que competitivo, que pueda pelear por el título, porque yo todavía veo lejos al Cali de eso. Igualmente la prioridad en este momento es salvarse del descenso, así que tampoco es muy relevante entrar a los 8. Yo creo que eso ya es, digamos que algo que tiene que hacer obligatoriamente el Cali en estos 2 semestres de este año. Y yo siento que Gamero, desde hace rato, a mí no es un técnico que me guste demasiado, es un técnico que es muy vieja escuela, es un técnico que es muy amarrado. De hecho, en el momento en el que el Cali ya estaba nivelado en cuanto a número de futbolistas, hizo un cambio medio defensivo y al final no aprovecharon esos últimos minutos, que ya el Bucaramanga estaba aparte de frustrado, ya estaba totalmente cansado. Se le fue el futbolista y el capitán como era Sambueza, no aprovechó eso. Giraldo jugó todo el partido, yo no entendí por qué, porque para mí fue lejos el peor del Cali. No entiendo tampoco por qué cambió al Tití en el momento en el partido en donde se necesita un futbolista así, que presionar arriba. Algunos futbolistas que deberían ser titulares y no están. No sé, o sea, yo siento que el Cali con otro tipo de técnico, con un técnico que pueda aprovechar mucho más en cuanto a lo ofensivo, porque es que siempre lo que decían de Gamero es que no le metían tantos goles, y lo mismo que decían de Millonarios, que no le metían tantos goles, que era un técnico que para ser precavido y que buscaba ese el arco en cero y después mirar a ver si podían ganar el partido. Una mentalidad que para mí sinceramente es bastante mediocre, es una mentalidad que el Cali no debería estar en este momento así. De hecho, la manera en que el Cali tiene que salvarse de ese descenso, porque ahorita creo que todavía están de tercero entre los últimos de la tabla del descenso, es jugando un fútbol ofensivo, intentando hacer más goles que los otros que están peleando por el descenso, ganar más partidos, y está desaprovechando muchos partidos de la misma manera, partidos en donde el Cali tiene que ser superior al rival y no lo aprovecha. El día de hoy obviamente está la excusa, pero hablando en general de este semestre del Cali, yo creo que ya deberían, sabiendo que ya hay plata, ya deberían ir mirando un técnico extranjero que le pueda dar ese salto de calidad al Cali, porque antes estaba la excusa, como decía también, antes estaba la excusa de que el Cali tenía malos jugadores por todo el tema económico, no podía contratar futbolistas de jerarquía, entonces pues el técnico no tenía las herramientas, pero ahorita ya no hay excusa de absolutamente nada y con los futbolistas que tiene el Cali debería jugar mucho mejor. Así que nada, gente, muchas gracias por haber visto el video. Por favor comenten acerca de qué les pareció el partido entre estos dos equipos, si creen que el Bucaramanga es Sambueza Pons dependiente, si creen que Batalla tiene las capacidades para poder ser una de las figuras del Bucaramanga, porque pues en lo económico, en lo que pagaron, en el bombo que crearon para la llegada, uno diría que es algo lógico, pero en cuanto a la cancha, por lo menos yo no he visto nada fuera del otro mundo. Igual es un futbolista que cuando estaba en el América, si no me equivoco, tampoco fue nada del otro mundo. Así que pues, ¿qué piensan? ¿Qué piensan acerca de eso? Y del Cali, si creen que el problema ya es de técnico, si creen que el Cali puede jugar mucho mejor. Y nada, gente, me interesa mucho verlos en los comentarios. Suscríbanse y activen la campanita, síganme en mis redes sociales, en Instagram, en Twitter también, que suelo tuitear mucho en cuanto a noticias generales de fútbol. Y nada, gente, nos vemos en el próximo video.